Hola a todos. Además, imagino que en pocos lugares juego tan de local como acá. Bueno, la charla de hoy básicamente va a versar sobre lo que es la política monetaria de cara al futuro, y para eso la charla tiene tres partes. Tiene una parte donde básicamente describo las condiciones iniciales, la situación en la que se encontraba la economía argentina en el momento que llegamos. Por otra parte, a la luz de lo que estamos implementando y del éxito que está teniendo, lo que voy a explicar es el diagnóstico que nosotros desarrollamos y, como consecuente de ello, digamos, el paquete de política económica que diseñamos, y muy particularmente la cuestión monetaria. Yo quiero señalar que estamos frente a un evento histórico, una forma no convencional de bajar la inflación, y por eso creo que este es un ambiente que amerita en el cual discutamos lo que estamos haciendo, porque si bien todavía es prematuro, cuando uno tiene conciencia histórica entiende la característica del logro. Nosotros, cuando llegamos, la inflación mayorista, que es la que se adelanta, viajaba al 54% mensual. Es decir, eso es anualizado, da 17.000. Y el último número de mayoristas fue de 2%. Es decir, una inflación del 28%. Y creo que vale la pena la discusión y el análisis porque sistemáticamente se dijo que nosotros no tenemos programa. Entonces la pregunta es, ¿cómo hicieron para que baje? Es decir, la verdad que yo sepa, ni el equipo de Toto ni yo, digamos, hemos estado estudiando con Copperfield cómo hacer magia. Así que me parece que vale la pena discutirlo. Lo que sucede es que después de tantos años de colectivismo, creo que casi como que, digamos, en la población, y le diría, y más que nada en la profesión y los comunicadores, perdieron noción y conciencia de qué es un programa de estabilización, en especial en una perspectiva liberal. O sea, un programa de estabilización tiene un programa fiscal, un programa monetario y una política cambiaria. Ahora, si ustedes después le quieren agregar cosas es porque empiezan a mostrar cuotas de dirigismo, no, digamos, cuotas de política. O sea, es una forma distinta de ver el proceso. Y además me parece que también vale la pena analizarlo porque, a diferencia de otros casos, lo interesante de esta estabilización es que no hubo una hiperinflación previa, porque cuando ustedes tienen una hiperinflación previa, lo que hace es licuar los activos financieros. Por lo tanto, la estabilización después es muy fácil porque parten de niveles de demanda de dinero muy, muy bajos. Entonces, la propia recomposición de la demanda de dinero hace que sea mucho más fácil estabilizar. Ahora, claro, pasar por esa experiencia y llegar a ver la cantidad de pobres en el 95% no sería un ejercicio agradable, por decirlo de alguna manera. La otra característica muy importante, y que de hecho durante la campaña tuve que lidiar mucho contra esta acusación, es que nosotros no hicimos un plan Bonex, es decir, no hubo expropiación. De hecho, si bien nadie hablaba de cómo resolver el problema
de los pasivos remunerados, y nosotros éramos los únicos que hablábamos de los pasivos remunerados. Básicamente, lo que nosotros no dábamos eran fechas. Y de vuelta, porque nosotros somos un gobierno liberal libertario y consecuentemente todo el proceso tenía que ser a mercado y eso depende de las decisiones de los individuos. Ahora, algo que parecía imposible, nosotros lo resolvimos en 6 meses. Es decir, nosotros terminamos con el déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI y eso parece que nadie lo nota, pero vaya que en términos de inflación esperada y hacia adelante esto es un tema verdaderamente significativo. Otra característica adicional de este programa es que no tiene controles de precios. Además, no hemos fijado el tipo de cambio, es decir, no hay un tipo de cambio fijo, hay un sistema de crawling peg. Y eso también es interesante a los efectos de mirar los resultados inflacionarios, es decir, al tener un sistema de crawling peg, nosotros, el programa hoy como está diseñado, tiene una inflación inducida, que es el crawling peg más la inflación internacional. Eso más o menos arroja una tasa de inflación mensual del 2,5%. Entonces, cuando uno mira la inflación minorista, que el último registro fue del 3,5%, quiere decir que la verdadera inflación macro viene viajando al 1%. Es decir, que es la diferencia entre la inflación observada y el crawling peg más la inflación internacional. Eso quiere decir que entonces la inflación del programa está en el orden del 1%. Esto quiere decir que hoy la verdadera inflación en Argentina estaba viajando al 13% anual. Y eso sí que parece un sueño a lo largo de lo que hemos estado padeciendo durante los últimos 20 años, o desde la creación del maldito Banco Central de la República Argentina en 1935, salvo el periodo que fue el programa exitoso de estabilización más exitoso de la historia argentina y que nació acá, que fue el plan de convertibilidad del ministro Domingo Felipe Cavallo. Por otra parte, esto además se hizo recomponiendo precios relativos. Es decir, y con todo esto estamos llevando la inflación en niveles que podrían estar entonces oscilando entre el 10 y el 25%, lo cual, digamos, si no lo quieren considerar un milagro o no le gusta la teoría económica que estamos utilizando, se lo podemos aducir a la fuerza del cielo. Y finalmente, lo que voy a hacer es contar cómo es la política monetaria hacia adelante, porque eso también nos va a ayudar a comunicar y tratar de explicar qué es lo que estamos pensando de cara al futuro. Voy a explicar el concepto de dolarización endógena y después mostrar cómo nosotros estamos viendo el crecimiento y cómo esto liga con la parte monetaria. Es decir, hoy no voy a estar discutiendo distintos regímenes monetarios y demás, porque me parece que ya es una discusión que parece poco relevante y es hora de que nos pongamos a hacer foco en el futuro. En ese sentido, cuando nosotros asumimos era una situación de un descalabro enorme. Nosotros estábamos frente a lo que podría haber sido la crisis más importante de la historia argentina, ya que combinaba los elementos de las 3 grandes crisis argentinas.
teníamos un money overhang que era el doble del que había en la previa del Rodrigazo, allá en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Espantoso gobierno que implicó, digamos, no solo la AAA y andar, digamos, y el decreto de aniquilamiento y algunas aberraciones adicionales, sino que en el medio sextuplicó la tasa de inflación y multiplicó por 5 la cantidad de pobres. Entonces, si nosotros teníamos el doble de desequilibrio monetario, por lo menos hubiéramos multiplicado por 12 la tasa de inflación, es decir, lo hubiéramos llevado a niveles del 2400, y por otra parte no podríamos haber multiplicado por 5 por la cantidad de pobres porque, digamos, no puede pasar el 100%. Es decir, solo eso con una de las partes del desequilibrio. El otro desequilibrio era el desequilibrio en el balance del Banco Central. Teníamos una relación de pasivos remunerados respecto a la base de 4 veces, es decir, nos dejaron una situación donde a un día podíamos quintuplicar la cantidad de dinero, y esa situación era mucho peor que la que teníamos en el Banco Central en el año 1989, antes de que estalle la hiperinflación de Alfonsín, que después terminó con la huida de Alfonsín del poder 6 meses antes. Y además también teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, digamos, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. En ese sentido, nosotros nos encontramos que durante la primera semana de diciembre la inflación venía viajando al 1% diario, algo que implica una inflación anual del 3.700%. Cuando uno mira la segunda semana y computa los 15 días pertinentes, o sea, la inflación se había acelerado a un ritmo del 7.500 anual. Si toman la del IPC de 25,5%, estaríamos hablando de una inflación anualizada cercana al 1.500%, y si tomamos la del IPC, la del IPM, perdón, la mayorista, anualizada, ese 54 implicaba 17.000%. Ese era el contexto que nos encontrábamos. Entonces, y además de los desequilibrios que les mencioné, también teníamos los desequilibrios flujos. Teníamos déficit gemelos por el equivalente a 17 puntos del PBI. Piensen que cuando en lo que es la literatura de indicadores tempranos de crisis, un déficit de 4% gemelo, digamos, es una alerta amarilla, 8 es alerta roja, bueno, 17 fue púrpura, violeta, y por eso ganamos nosotros. Digamos, ¿qué esperaban? Si bien, digamos, nosotros solemos describir la herencia, no nos quejamos de la herencia, vinimos y resolvemos el problema, porque la realidad, a ver, yo soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Digo, eso no ocurre en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora, de esos 17 puntos de déficit, 15 estaban en el Estado Nacional, 5 era el déficit del Tesoro y 10 era del Banco Central. Al mismo tiempo,
teníamos una brecha del 200%, es decir, la relación entre el tipo de cambio paralelo y el oficial era 3-1. A mí eso, digamos, me causa gracia porque cuando pega el salto el tipo de cambio y que se acelera la tasa de inflación, algunos economistas me culpan a mí de haber devaluado. Y la realidad es, me parece que si eso lo hace alguien que no está formado en economía, lo puede entender. Es decir, la gente no está obligada a saber de economía. Pero me resulta raro que lo digan economistas profesionales, ¿no? Porque, si tengo una brecha del 200% y tengo reservas internacionales netas negativas en 12.000 millones de dólares, yo no devalué, yo lo único que hice es sincerar, es blanquear las cosas, es mostrar las cosas como son en realidad. Es más, no solo que teníamos ese problema, sino que además teníamos entre la deuda de la CIRA, que la verdad un verdadero escándalo, y dividendos atrapados, esa deuda en el central eran por 60.000 millones de dólares. Teníamos además deuda en pesos venciendo por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos deuda externa venciendo por 25.000 millones de dólares, donde mayormente era con organismos multilaterales, pero como el gobierno anterior vivía incumpliendo, el programa estaba caído. También eso fue muy interesante porque todo el mundo hablaba de que el programa no era consistente. Y pensar que uno, después de semejante historial de incumplimiento, uno va, se sienta en el fondo, esa discusión no es una discusión rápida y en general esa discusión demanda 3 meses. Nosotros cerramos el programa en un fin de semana. Quiere decir que bastante ordenadito lo teníamos. Entonces, en ese sentido, la situación era bastante compleja y además teníamos un pasivo oculto adentro del central que era el tema de los puts. Y ese era todo el cuadro con el que nos habíamos encontrado. Y entonces lo que nosotros necesitábamos era frenar la posibilidad de una hiper, porque si hubiéramos sido una hiperinflación la situación hubiera sido verdaderamente desastroso. Si ustedes de vuelta miran los saltos en la pobreza de lo que es la crisis del Rodrigazo, la hiperinflación de Alfonsín o el golpe de Estado a De la Rúa, se van a dar cuenta que cualquiera de esas situaciones por sí solo hubiera duplicado la cantidad de pobres. Entonces la situación era bastante complicada. Es más, hasta también me sorprende la deshonestidad intelectual de economistas y políticos, o peor aún, de políticos que son economistas. Entonces, por ejemplo, uno de ellos dijo, no, tenés la responsabilidad de haber aumentado la cantidad de pobres en 5 millones. Esto también es muy interesante porque y plantea lo difícil que puede ser el diseño de la política económica, pero sobre todo la comunicación de la misma. Como todos ustedes saben, en Argentina la pobreza, dentro de las metodologías que hay, Argentina utiliza el método de los ingresos, ¿no? Entonces se mira la canasta básica alimentaria, de ahí se saca la canasta básica total. Eso tiene una consecuencia en términos de ingresos. La conversión entre estas dos líneas se llaman curvas de Engel o coeficientes de Engel, y se lo compara con los ingresos y se mira cuántos pobres hay. Básicamente, estoy explicando muy sintéticamente cómo es la metodología, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo? Si yo hago un sinceramiento, entonces los números vuelan, y entonces ¿qué sentido tiene de sincerar?
y esto también vale la pena, digamos, debatirlo y discutirlo y analizarlo. Digamos, Argentina, de hecho, venía con controles de precios, o sea, el gobierno anterior controlaba precios, pisaba tarifas. La verdad es que si ustedes miran cualquier informe, van a ver, digamos, todo lo que era el desequilibrio con los precios relativos. Entonces, cuando ustedes tienen un control de precios, o sea, siguen teniendo déficit fiscal, lo financian con emisión monetaria, que dicho sea de paso, el gobierno anterior emitió 13 puntos del PBI durante el último año, donde la inflación, digamos, que se genera por emisión, en Argentina tiene un rezago entre 18 y 24 meses. Es decir, todavía va a haber que seguir purgando las aberraciones del gobierno anterior. Y no es que lo digo ahora, lo dije en campaña. No es que, digamos, y lo pueden buscar en videos míos de casi 10 años y digo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen el control de precios y aparecen dos efectos. Uno es que se van hacia otros bienes y empieza a escasear los bienes que están en el control, que en general son los que están en el índice de precios. Entonces, cuando ustedes miran el índice de precios no refleja los efectos del control, los efectos de la escasez, a punto tal que ustedes pueden agarrar y llegar a un momento donde, que era lo que pasaba sobre el final del gobierno anterior, es que las góndolas estaban vacías. Entonces, eso me hace recordar mucho a un ejemplo que da Juan Carlos de Pablo en uno de sus brillantes libros sobre política económica, donde dice, entra un señor, un bazar, dice, quiero ese jarrón, ¿cuánto cuesta? 5 millones. ¿Cómo 5 millones? Si enfrente está 1 millón. Bueno, vaya y compre enfrente. No, bueno, enfrente no hay. Bueno, acá cuando cueste 1 millón, cuando no haya más también va a costar 1 millón. El precio es al que hay. Entonces, quiere decir que ahí ese problema de desabastecimiento no está contemplado en el índice. Por lo tanto, la medición de lo que cuesta esa canasta es mentiroso. Porque además, ¿cuál es el poder de compra de 100 pesos, 1.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, lo que ustedes quieran, si enfrente la góndola está vacía? ¿Cuánto es ese precio? Ese precio, digamos, es infinito, porque, digamos, o sea, no importa cuántos pesos le vayan a tirar, porque, digamos, el producto no existe. Entonces, frente a esa situación donde el producto no existe y ustedes no sinceran, los productos no aparecen. Entonces, si usted no sincera, ¿qué pasa? Se va a morir de hambre, porque los productos no aparecen. La única forma en que los productos vuelvan a aparecer es que usted sincere los precios. En el momento que los precios usted los sinceró, claro, eso sí queda registrado estadísticamente, salta la canasta básica alimentaria, por curva de Engel, salta la canasta básica total y usted registra más pobres. Hay un trabajo maravilloso que ha hecho recientemente un profesor de la DITELA, que es González Rosada, y muestra que ese sinceramiento llevó la pobreza al 57%. Pero de vuelta, eso estaba ahí. Eso estaba ahí. Pero, digamos, o sea, era más fácil ocultarlo entonces. No, no era más fácil ocultarlo. O sea, ustedes no comen estadística, ustedes comen producto de verdad. Lo que tenemos que tratar es que las estadísticas digan, digamos, si estén lo más parecida a la verdad. Y la buena noticia es que hoy, después de que durante 5 meses los salarios reales suben sin parar, donde los que más suben son los del sector privado, donde se está recuperando muy fuertemente el privado informal y el que viene, digamos, no recuperando y viene rezagado es el sector público porque hay motosierra. El dato para el último trimestre, según las estimaciones de González Rosada, es 49%. Es decir, acabamos de bajar la pobreza en 8 puntos porcentuales. Vaya que sí que nos estamos ocupando de los más vulnerables.
Entonces, el punto es, bueno, ok, estamos bajando la inflación, no hay plan social más poderoso que bajar la inflación, porque está claro que digamos, el impuesto inflacionario es un impuesto súper regresivo, y entonces es, bueno, ok, ¿cómo lo hicieron? ¿No? O sea, me parece que está, digamos, y por eso es importante el diagnóstico. Ahora, yo recuerdo que previo a la campaña, ahora ya no se discute tanto, pero previo a la campaña estaba, digamos, más debatido el tema sobre la naturaleza de la inflación. Entonces, hay un conjunto de economistas que creen que es multicausal. Bueno, yo no digamos, desde que maduré y crecí nunca creí esa cosa. Lo creí cuando era muy chico y bueno, pero digamos, uno después se da cuenta que los Reyes Magos son los padres, qué sé yo. Entonces, yo siempre adhería a la hipótesis monetaria de la inflación. Eso es tan importante hasta en la definición que utilice un economista de inflación va a marcar la diferencia. Por ejemplo, en mi caso, la inflación es la pérdida de poder del poder adquisitivo del dinero. Es decir, se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque sube la oferta, porque cae la demanda, o porque ocurren las dos cosas a la vez y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Es decir, que si yo tengo esa definición, yo me tengo que ir y cagar a trompadas con Reconquista 266. O sea, tengo que ir y agarrármela con el Banco Central. Ahora, la otra definición de inflación, que es la que le gusta a los políticos, es la suba generalizada de los precios. Entonces ahí ustedes se la agarran con los sindicalistas, digo que no son ninguno santo, obviamente, con los empresarios, con los trabajadores, o sea, con cualquiera menos con los políticos. Obvio que a los políticos les encanta eso. Entonces, bueno, parece que ese debate está bastante encaminado, o sea, no estoy escuchando mucho a los heterodoxos y esas tonterías de la inflación multicausal. Pero, entonces, ahora, la forma en la cual llegamos a esto no es lo mismo, depende de qué escuela estén parados. Digamos, no es lo mismo la hipótesis monetarista, ¿sí? Digamos, a la Friedman, no es lo mismo la hipótesis a la Robert Lucas Jr. y tampoco es lo mismo la hipótesis en el formato austríaco. Entonces, ahí, digamos, digo, es conocido, digo que yo adhiero a la hipótesis de la escuela austríaca. Entonces, algo que parece bastante obvio no es tan obvio. Es decir, por ejemplo, en la hipótesis monetarista el dinero no es neutral de corto, pero sí lo es de largo. En la hipótesis de rational expectation, digamos, lo es aún de corto plazo, salvo que haya sorpresa, pero los efectos de la sorpresa en el tiempo, si ustedes abusan de ese mecanismo, desaparece. Bueno, digamos, en la hipótesis de los austríacos, el dinero nunca es neutral. Digamos, es más, es un elemento pernicioso que hace daño y que la verdad es que ya avanzaré, no les voy a expoliar el final, pero se lo imaginan. Entonces, por eso es tan importante volver a la base. Parece algo que es rudimentario, parece un comentario para principiantes, pero sucede que parece que los economistas nos hemos olvidado de cosas tan básicas que entonces estamos delirados en cualquier cosa y nos olvidamos de qué se trata el problema. El primer punto es ¿por qué existe el dinero? Es decir, ¿por qué existe el dinero? Porque, digamos, o sea, si no sabemos por qué existe el dinero, ¿cómo vamos a entender la hipótesis, digamos, monetaria de la inflación si no entendemos de lo que estamos hablando? Entonces, el dinero existe
Básicamente porque si ustedes no tuvieran dinero tendrían una economía de trueque. Ahora en una economía de trueque, digamos, es bastante complejo el funcionamiento de una economía de trueque, porque ustedes tienen dos grandes problemas. El primero es la doble coincidencia. Es decir, ustedes tienen que encontrar que alguien quiera comprar lo que ustedes quieren vender, pero además necesitan la recíproca, lo cual es un problema bastante complejo. Ahora, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, yo puedo encontrar el panadero que quiere pan y yo quiero pan. Ahora, hay un problema de indivisibilidad también, porque yo, digamos, puedo querer 1 kilo de pan, no sé, 2, 3 si quiero repartir, pero, digamos, no estoy dispuesto a dar una charla completa por 3 kilos de pan. Y al panadero no le interesa, digamos, escucharme 3 minutos de mi presentación. Entonces, esa indivisibilidad más el problema de la doble coincidencia hace que muchas transacciones se pierdan y eso genera una pérdida de bienestar enorme. Entonces, el dinero, viene a tratar de resolver este problema. Y así es como que aparecieron otros tipos de dinero. O sea, el hombre no se quedó llorando, no, uy, qué problema, no, ¿qué hago? No consumo. No, le buscó la vuelta. Lo que hizo es buscarle la vuelta. Y esa vuelta era que había algunos bienes que se intercambiaban más que otros. Entonces ustedes iban y compraban ese bien, no porque les interesaba consumir ese bien, sino que iban y compraban ese bien para comprar el otro bien. Es decir, era un bien de intercambio indirecto. Esto es un tema extremadamente importante. Esto es fundamental, porque si no entendemos esto, no entendemos la naturaleza del dinero. El dinero es un bien de intercambio indirecto. Esta es la clave, porque ahora voy a explicar por qué es tan importante entender esto. Ahora, si es un bien de intercambio indirecto, eso también implica entender las distintas monedas que tuvo el ser humano. Por ejemplo, cuando el hombre era nómade, la primera moneda que tuvo era el ganado. ¿Y por qué era el ganado? Y porque andaban con el morfi caminaban con el morfi al lado. O sea, algo que hoy sería bastante complicado psicológicamente resolver, de que andan con el bicho que después van a matar para comérselo. Digo, de vuelta, son cosas que, digamos, no las naturalicemos, o sea, pero era como funcionaba el mundo. Y, claro, pero después el hombre se hizo sedentario. ¿Y qué era lo que comía más? Comía pan. Y entonces, lo que más comía, si era pan, lo que más usaba entonces era el trigo. Entonces, una de las primeras monedas que aparecieron fue el trigo. Porque justamente, no porque quería comer trigo ni que quería pan, sino que le servía como bien de intercambio indirecto. Y así han aparecido otro tipo de, digamos, ha aparecido la sal, el lino, digamos, ha aparecido, digamos, el tabaco. Es más, fíjense yo soy un señor grande y en algún momento había películas de cárceles y que usaban como dinero en las cárceles, el cigarrillo, ¿sí? Y después después hay cosas muy divertidas. Por ejemplo, en la hiperinflación de Alemania se usaba el coñac. Entonces, Milton Friedman en un momento hace un chiste que dice, sí, usaron el coñac, la definición más líquida de dinero que conocí en mi vida, ¿no? O sea, ¿y a qué viene todo esto? Que si nosotros comprendemos que el dinero es un bien de intercambio indirecto, que solamente lo usamos para hacer transacciones, eso implica que entonces la demanda de dinero es una demanda derivada, es una demanda espejo, cuya contrapartida es el conjunto de funciones de exceso de demanda de toda la economía, es decir, todo lo que es el mercado de bienes. Es decir, con lo cual si se empiezan a
a remontar a los clásicos, y eso lo pueden leer en Hume, lo pueden leer en Adam Smith, digo, quien probablemente mejor lo describe es John Stuart Mill. Ellos hablaban de un lado real y de un lado monetario, hablaban del velo monetario. Y decía, bueno, mientras que no hagamos disparate, todo funciona bárbaro, el problema es cuando empezamos a meter la mano, ahí es donde el sistema se descompone. ¿Y por qué esto es importante? Porque si la demanda de dinero, si el bien de intercambio indirecto, es decir, una demanda espejo, una demanda derivada, los fundamentos de la demanda de dinero, el verdadero componente dentro de la demanda de dinero, no es ni la burrada esa de poner el ingreso, ni la burrada esa de poner la tasa de interés. Y eso también es importante que quede claro. Cuando ustedes construyen un sistema de equilibrio general, en la función de exceso de demanda no aparece el ingreso, porque el ingreso se deriva de la venta de ocio más la participación que ustedes tienen de los beneficios en las empresas, que dependen de los precios. Por eso solamente hay precios y no aparece el ingreso en ningún lugar. Y las funciones de exceso de demanda son homogéneas de grado cero en precios y solamente aparecen precios relativos y nada más. Y si ustedes utilizan un numerario, quedarán escalados en ese numerario. En una economía monetaria ese numerario es el dinero. Pero no solo eso, tampoco aparece la tasa de interés. La tasa de interés no existe porque existe el dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo. Es decir, si no hubiera tiempo no existiría la tasa de interés, no tendría ningún sentido. Es un contrasentido teórico. Entonces ustedes lo que van a encontrar en las funciones de exceso de demanda es vectores de precios. Y van a entrar los precios presentes y los precios futuros. Y la relación entre los precios presentes y los precios futuros lo que va a determinar es la tasa de interés. Y cuando todos estén arbitrados, la tasa de interés emergente es la misma para cada relación entre periodos. En definitiva, la demanda de dinero es una función que depende del vector de consumo. ¿Sí? El vector de consumo son todos los consumos de todos los productos, no solo hoy, sino de acá a la eternidad. Y si depende del consumo, el consumo va a depender de ¿qué? Ese sendero de consumo, o sea, ese sendero para el vector de consumo. Va a depender de lo que Robert Lucas Jr. decía eran los parámetros profundos. Los parámetros profundos, ¿qué son? Las preferencias, es decir, las funciones de utilidad, incluida la tasa de preferencia intertemporal, porque ahora estamos hablando de una economía que no es de un periodo, sino que es de la cantidad de tiempo que ustedes quieran. No solo eso, sino que además va a depender de la tecnología, es decir, de la función de producción, va a depender de las dotaciones de factores y va a depender del sistema de propiedad. O sea, todos parámetros profundos. O sea, son todos datos. Si yo lo pongo en una foto hoy, son todos datos. Por lo tanto, la demanda de dinero, en condiciones normales de presión y temperatura, tendría que ser ¿qué? Directamente una función granítica. Por eso no eran tan tontos los clásicos cuando ponían la teoría cuantitativa versión Cambridge, si ustedes quieren, como una fracción del ingreso. O sea, no eran tontos. Es decir, después está el problema de la inconsistencia de grado, de que es una función homogénea de grado 1 y que eso no pueden pegar el sistema. Pero es un problema de índole matemática que Mises lo resolvió, entre otros problemas que resolvió Mises. Pero más allá de eso, si ahora la función de demanda de dinero es una función granítica, esa función de demanda real de dinero, quiere decir que eso en equilibrio en el mercado monetario se tiene que igualar a los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Por lo tanto, el nivel de precios va a venir determinado ¿por qué? Por la cantidad de dinero. Es decir, ustedes cuando fijan la cantidad de dinero, dada la demanda de dinero, están determinando el nivel de precios. Digo que en el fondo no es ni más ni menos que, puesto de otra manera, el problema del ancla nominal.
Es decir, cuando el Banco Central determina la cantidad de dinero, determina la escala nominal de la economía. De ahí que cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero, suben los precios. Entonces, la naturaleza monetaria de la inflación dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero o una caída de la demanda de dinero que hace que el poder adquisitivo del dinero caiga y por ende todos los precios expresados en unidades monetarias suban. Y ese proceso no es neutral, porque la forma en la cual ustedes derivan utilidad, es decir, si ustedes tienen individuos que son distintos, eso ya básicamente les va a generar que el dinero no es neutral, porque la utilidad marginal de 20.000 pesos para mí no es la misma que ustedes tienen para cada uno. Por lo tanto, eso va a modificar mi patrón de consumo. Por ende, no es neutral. O tengo un único individuo, pero ahora tengo varios bienes. Ok, no me va a derivar la misma utilidad los distintos bienes. Entonces, por ende, si yo tengo una economía, digamos, donde los individuos no son todos iguales y además no hay un único bien, el dinero no es neutral. Si ustedes quieren ir al mundo de Friedman o Robert Lucas Jr., donde es neutral, ustedes tienen que ir ¿a qué? A una situación donde tienen un agente representativo y un único bien. Y ahí derivan el resultado de la neutralidad del dinero. Pero, digamos, en la vida real esos supuestos no se cumplen, por ende el dinero no es neutral. Y le digo más, el dinero lo único que puede hacer es causar daño. Porque si el Banco Central emite, genera daño. Porque si el Banco Central contrae, genera daño. Si no hace nada, ¿para qué le estoy pagando? ¿Para qué lo tengo? Digo, ¿para qué les estoy pagando? Y si creo que, digamos, fatalmente arrogante, que tengo tipos tan brillantes que pueden hacer lo que la gente determinaría, digo, ¿por qué se lo voy a dar si lo puede hacer la gente sola? Digo, ya empezó mi alegato en contra del Banco Central. Pero digamos, acá lo importante es la naturaleza monetaria de la inflación. Y evidentemente, cuando el Banco Central empieza a hacer chanchadas con la cantidad de dinero, la escala nominal se empieza a mover y obviamente que los precios relativos se empiezan a distorsionar y la inflación empieza a generar un daño enorme. Es decir, uno de los beneficios de tener estable la inflación, que no derrama, que el único número de inflación estable que no derrama es 0. Entonces, básicamente, si yo genero inflación, empiezo a generar distorsiones de precios relativos, empiezo a afectar los senderos de consumo, de ahorro e inversión, afecto la estructura de capital y termino generando ciclos de boom and bust, en general encima ligados a la política económica. Y la política económica suele hacer esas barrabasadas en tiempos electorales. Entonces, ¿usted puede creer que haya un tipo que esté tan loco que quiere ir a déficit cero, que es sacar la política fiscal en un año electoral, y emisión cero, sacar la política monetaria en un año electoral? O sea, yo. Mire, si esto termina bien, no solo que va a ser un éxito político que está dando vuelta por el planeta, pero va a ser una revolución también para los propios economistas. O sea, digamos, el policy maker que relega, digamos, a hacer política monetaria y fiscal expansiva en el año electoral. Esto sí que no estaba en ningún libro de texto. Por lo tanto, habiendo probado, digamos, mi hipótesis de que el dinero, digo, es la emisión de dinero es la causa de inflación, entonces ahora lo que tenemos que ver es por qué emitíamos dinero. Es decir, ¿cómo es que el gobierno anterior llegó a emitir 13 puntos del PBI? Entonces, básicamente lo que nosotros teníamos que hacer era cortar de cuajo
los elementos que hacían que la cantidad de dinero crezca. Entonces, digamos, el primero, más obvio y más evidente para todo el mundo era el déficit fiscal. Ahora, quiero decir esto. El déficit fiscal era 1/3 del déficit total que teníamos en el Tesoro, digamos, en Nación, quiero decir. Era 5 el Tesoro y 10 el cuasi fiscal. O sea que el despiola que teníamos en el Banco Central era el doble del que teníamos en el Tesoro. Y de esos 10 nadie hablaba encima. Esta era la cosa más grave de todo esto. Entonces, para eso había que cortar con el déficit fiscal. Nosotros, durante la campaña, y eso no pueden decir que no lo anuncié, nosotros hicimos campaña con una motosierra. Miren, nosotros la campaña simbólicamente tenía 3 cosas. Una era la motosierra, que era el ajuste fiscal. Otra era un billete de dólar, que básicamente era la competencia de monedas y la eliminación del Banco Central. Digo que le pusieron dolarización y saben lo que es tener que tratar de explicar, no es competencia, es un trámite enorme. Y después, además, en nuestros actos aparecía recurrentemente banderas de Israel, o sea, con lo cual, digamos, o sea, fíjense que en lo fiscal estamos cumpliendo, en la política internacional está recontra cumpliendo, digamos, y les voy a mostrar cómo es que estamos cumpliendo en lo monetario también. Es decir, con lo cual, digamos, nadie fue engañado en la campaña electoral. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un candidato hace campaña diciendo que va a cortar el gasto público. Y de hecho lo hicimos. Cuando nosotros dijimos que íbamos a ir a déficit cero, nos dijeron que estábamos locos, que era imposible, que con suerte se podía cortar 1 punto del PBI por año, y nosotros planteamos que el primer año íbamos a ir a déficit cero. Y lo más increíble es que lo logramos en el primer mes de gestión. Si ustedes miran los números de Argentina, en los últimos 123 años Argentina tuvo déficit durante de los 123, 113 años. Y en los únicos 10 años que no tuvo déficit estaba en default, por lo tanto, o sea, era una mentira. Es decir, es la primera vez en 124 años que Argentina va a terminar con equilibrio fiscal en la línea financiera. Vaya que la fuerza del cielo la empujan. Eso fue un elemento muy importante porque cortó de cuajo la emisión de dinero por lo que se llama la vía del fiscal. Es decir, se cortó una de las fuentes de emisión monetaria y fue, digamos, después se empezó a discutir si la calidad del ajuste. Miren, ustedes, Argentina, el ajuste fiscal en términos reales es del 36,6%. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad, salvo en casos de que haya habido guerra. Y aún así, digamos, está entre los ajustes más grandes de la historia. Pero eso no fue solamente el ajuste que se hizo. También se fue por el ajuste en el Banco Central. Y ahí también esto es importante porque nadie decía cómo lo iba a arreglar. Hay otros que irresponsablemente decían que se arreglaba solo, que era lo mismo que no decían nada, pero que cuando le preguntaban, como no sabían qué hacer, decían que se iba a arreglar solo. Había otros que decían que lo que había que hacer era subir la tasa de interés, con lo cual lo único que hacía era agrandar el problema. Pero nosotros sabíamos que no había que tocar la tasa de interés porque nuestra concepción sobre la naturaleza monetaria y la inflación, explicada por la cantidad de dinero, definitivamente
tocar los precios está mal. Digo, para que se den una idea, digamos, la locura que es hacer política monetaria tocando la tasa de interés. A ver cómo lo podemos hacer. ¿Se acuerdan que teníamos en una época un secretario de Comercio que se llamaba Guillermo Moreno? Es decir, la pregunta es, eso de controlar los precios que hacía Moreno, y les pido que sean enfáticos, ¿me pueden gritar si está bien o está mal? No los veo muy convencidos. O están con problemas de garganta o Moreno les resultaba simpático. Pueden ser más específicos. Que se entere que no les gusta a nadie y no controle el precio. Bueno, querer controlar la tasa de interés es querer controlar los precios presente y futuro. Es decir, es como una suerte de Moreno Reloaded. Es la versión increíble Hulk de Moreno. De hecho, si nosotros le hubiéramos hecho caso a los que decían que había que ir a tasas de interés real positiva, hoy la relación de pasivos remunerados respecto a la base estaría arriba de 10 veces, nos hubiéramos pasado hablando del carry trade, nos hubiéramos pasado hablando de la pelota de las LELIQs o de lo que ustedes quieran, hubiéramos hablado de todo ese tipo de cosas y si no hacíamos una expropiación entonces explotábamos. Esa sería la discusión hoy en Argentina si nosotros le hubiéramos hecho caso a los que decían que había que ir a tasas de interés reales positivas. Como nosotros creemos que la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal y la inflación un problema monetario, ni se nos ocurrió hacer esa gansada. Y menos mal que no lo hicimos. Con lo cual imagínense todos los libros que estamos tirando a la basura de los tipos que hablan que no, que la tasa, saben todo eso porque no sirve para nada. Dicho esto, entonces, el punto era, nosotros hacemos un salto devaluatorio y lo que arbitramos fueron las tasas en dólares, es decir, la sustitución de monedas. Eso implicaba que las tasas de interés reales en pesos eran negativas, pero aún así eran muy altas en dólares. Entonces, ¿cómo iban a bajar las tasas en dólares y cómo se iba a limpiar el balance del Banco Central? Bueno, una parte del balance del Banco Central se licuó. Es decir, parte del ajuste lo pagaron los bancos. Es decir, tuvieron que dejar de trabajar de bicicleteros y tuvieron que empezar a trabajar de bancos. Pero no solo eso, sino que conforme avanzaba el tiempo y los números fiscales eran sólidos, pudimos empezar a recrear con una tarea enorme de Pablo Quirno, empezamos a recomponer el mercado de pesos. Y en conjunción con otro coloso enorme, que es Santiago Bausili, empezaron a sacar los pasivos remunerados y empezamos a sincerar verdaderamente dónde estaba el problema, que era esa deuda debería haber sido siempre deuda del Estado, porque era déficit fiscal que se financiaba con emisión monetaria y que esa emisión monetaria, para que no impactara en precios, se la sacaba del mercado y se pagaba tasa de interés. Eso siempre debería haber sido deuda del Tesoro. Entonces, entre la tarea magistral, monstruosa, ciclopia de Toto Caputo, que no por nada fue elegido el mejor ministro de Economía del mundo, con lo cual lo felicito públicamente. Sumado al enorme trabajo de Pablo Quirno, recomponiendo el mercado de deuda en pesos, y la tarea fabulosa de Santiago Bausili en el Banco Central, empezamos a desarmar el problema de los pasivos remunerados, que estaban a un día,
y que hubiéramos quintuplicado la cantidad de dinero en un día si en lugar de ser liberales libertarios hubiéramos actuado como liberales libertarados. Entonces, en ese contexto pasó algo increíble, algo que nadie le encontraba la solución, que todos miraban para el costado. En 6 meses limpiamos el balance del Banco Central de los pasivos remunerados, haciendo un ajuste equivalente a 10 puntos del PBI. Y eso hace que junto al ajuste que hicimos en el Tesoro hayamos hecho el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Y aquí estamos. Por lo tanto, terminamos con el problema de los pasivos remunerados, después resolvimos la cuestión de los puts y ya lo único que quedaba era la emisión por sector externo. Y obviamente que miren, les voy a contar una anécdota que es fabulosa. Boca juega una final intercontinental, si no me equivoco fue contra el Milan. Boca define por penales. Esto es de mi época, que era de Boca. Aviso que dejé de ser de Boca cuando cierto personaje volvió y cuando apareció un 5 que tenía menos marca que la Salada. Eso hizo que yo dejara de ser de Boca. Pero no importa, ese es un detalle de 25º orden. Si sigue así, en algún momento voy a poder volver a la cancha. Pero bueno, eso es otro tema. Dicho esto, van a una definición por penales y Battaglia erra el penal. Y afortunadamente, gracias a Bondancieri, que además es un tipazo, igual que Palermo, se imaginan que soy re Palermo yo, entonces Boca gana esa final y un periodista no tiene mejor idea que ir a reportearlo cuando quiere ir a festejar a Battaglia. Y entonces va y en lugar de preguntarle, no sé, sobre qué sentía de que habían ganado, todo, ¿qué se siente haber errado el penal? Entonces Battaglia, con una gran sabiduría, digamos, fabuloso, le dice: ¿vos alguna vez pateaste un penal en una final intercontinental? No. Bueno, mirá, los penales lo erran los que patean, los que no patean no erran. Es decir, a veces algunos dicen que cometemos errores. Y sí, claro que cometemos errores. El que hace comete errores. Y en especial, digamos, gente que hace mucho. Porque si yo le hubiera dicho que con 15% de la Cámara de Diputados y con 10% de la Cámara de Senadores íbamos a hacer una reforma estructural que es la más grande de la historia de Argentina, porque es 8 veces más grande que la de Menem, me hubieran dicho que es imposible. Y sin embargo nosotros lo hicimos. O cuando decían que, por ejemplo, era imposible terminar con los piquetes. Y gracias a la gestión de esa enorme ministra que es la doctora Bullrich, hoy en Argentina no existen piquetes. O los que decían que era imposible terminar con los intermediarios de la pobreza hasta que puse una ministra que tiene las pelotas como el Mario Alberto Kempes y terminó con los gerentes de la pobreza.
Así que imagínense todas las cosas que hacemos todos los días. Miren todas las cosas que desregula todos los días, digamos, el ministro Sturzenegger. O sea, con lo cual, algo que era imposible, nosotros lo hacemos posible todos los días. Obviamente, si ustedes todo el tiempo están haciendo cosas y algunas la van a tirar a la tribuna. Sí, la vida. Pero, digo, me parece que en el neto, sin lugar a dudas, estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Y en este sentido, cuando nosotros avanzamos al programa, a la parte monetaria del exceso de oferta cero, básicamente lo que estábamos diciendo era, solamente vamos a emitir para comprar dólares, creyendo que la demanda de dinero, cuando crece con tipo de cambio fijo, trae como aparejado venta de dólares y el aumento de las reservas. Y el problema es que, claro, esto no estaba en los libros de texto, porque yo un día me estaba autoflagelando y un amigo me dijo, che, ¿pero eso estaba en los libros de texto? No. Y entonces, ¿qué querés? Bueno, está bien, pero no debería haberme equivocado. Bueno, no importa, digamos, o sea, le erramos ahí y no nos dimos cuenta que cuando ustedes tienen un modelo de economía abierta, sin control de capitales, lo que es la venta de los dólares al Banco Central les demanda dinero, pero eso es cierto cuando no hay control de capitales. Es decir, ahora cuando yo tengo controles de capitales y estoy obligando a liquidar las divisas, esa venta de dólares, esa compra de pesos, no es demanda de dinero. Una parte puede que sea demanda de dinero, pero la otra parte no es demanda de dinero, y eso era lo que estaba yendo al tipo de cambio, y eso era lo que estaba haciendo que hubiera presión en los precios o que la inflación no bajara todo lo rápido que nosotros queríamos. Entonces, cuando nos estamos enfrentando a una corrida y el dólar estaba en 1.500 y que, digamos, todos estaban augurando que saltaba a 2.000 y que a la otra semana a 2.500 y sucesivamente, nosotros decidimos cambiar nuevamente el programa monetario y fuimos a lo que es emisión cero. Bueno, hoy está debajo de 1.200. Pasó algo que nunca había pasado en Argentina y es que bajó el dólar. Y así es como llegamos a emisión cero y entonces hoy discutimos lo que es la salida del cepo. Es decir, hoy estamos de la salida del cepo mucho más cerca que lo que estábamos en diciembre. Porque además en el medio hicimos el reconocimiento de una pérdida de capital en el Banco Central, fruto de la gestión anterior, por el equivalente a 45.000 millones de dólares. Y además en el medio compramos cerca de 20.000 millones de dólares. Es decir, si ustedes quieren ir hacia un sistema, ya sea de competencia de monedas o un sistema libre, o si quieren terminar de cerrar el Banco Central, lo primero que tienen que hacer es sanearlo y restaurar el patrimonio, porque de esa manera, cuando ustedes restauran el patrimonio, quiere decir que los pasivos monetarios van a ser rescatados y, por ende, el nivel de precios queda anclado. En cambio, si ustedes lo quieren hacer, ¿sí? Digo, yo el otro día escuchaba a un estúpido, porque directamente un estúpido decía, no, eso lo podíamos hacer el primer día que íbamos cerrando el Banco Central. Bueno, mire, si ustedes nos rescatan los pesos, lo hacen con patrimonio neto negativo, digamos, ¿cómo eliminan los pesos? La única forma que se elimina es con una hiperinflación y, digamos, generando 95% de pobres y sí, en enero, el 1 de enero ya lo tenían de vuelta, digamos, a los kirchneristas de vuelta en el poder. ¡Ah, una genialidad! Digo, entonces, ya sea para estabilizar, como para dolarizar o como para eliminar el Banco Central, lo primero que hubo que hacer es sanear el Banco Central y eso nosotros lo hemos hecho como nunca en la historia antes, porque no solo, de vuelta, que limpiamos la pérdida de capital de 45.000 millones de dólares y al mismo tiempo compramos 20.000 millones de dólares. Vaya que le mejoramos la hoja de balance al Banco Central, por eso bajan los precios. En cuanto a lo que es la salida del cepo, básicamente
se tienen que dar 3 condiciones. La primera es que desaparezca el money overhang. El money overhang se toma lugar cuando yo tengo controles de precios o cuando tengo controles de capitales. Básicamente, nosotros generábamos déficit fiscal, emitíamos dinero, ese dinero iba al mercado de divisas, presionaba sobre el tipo de cambio, digamos, mientras que el poder adquisitivo del peso caía. Entonces, tratando de anclar los precios con el tipo de cambio, se fijaba el tipo de cambio y se empezaba a perder reservas. Cuando se perdían reservas, se eliminaba el exceso de demanda, digamos, a garrotazo, que es el control de capitales. De esa manera, a ustedes los obligan a demandar más pesos que los que quieren, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario y esa es la forma en que corregían. Pero ahí ustedes lo que tienen es un montón de pesos sobrando, porque son pesos que querían comprar dólares y no podían y quedaron atrapados. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es eliminar el money overhang. Entonces, la pregunta es, ¿vos cómo sabés cuál es la demanda de dinero para determinar cuánto es justo el money overhang? Y eso, si bien uno lo puede hacer, digo, tiene sus cuestiones, digamos, o sea, creerse esa función de demanda de dinero. Entonces, hay otro mecanismo. Nosotros decidimos mantener constante la cantidad de dinero. Si yo mantengo constante la cantidad de dinero, yo sé que el money overhang desaparece ¿cuándo? Cuando no hay más inflación. Entonces, yo fijé la cantidad de dinero. Cuando no hay más inflación, no hay más money overhang. Si la inflación del programa hoy es 2,5 la inducida y miro la observada en 3,5, hoy el programa genera 1 punto de inflación. Es decir, todavía queda money overhang por limpiar. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es que la inflación observada mapee con la inflación inducida, porque el día que eso pasa significa que se limpió el money overhang, es decir, dejaron de sobrar pesos. Es decir, eso es un elemento muy importante. El día que desaparece el money overhang, eso se da cuando la inflación observada coincide con la inducida. Y no es un mes, porque digamos, o sea, tiene que ser algo que se verifique robusto. Primer condición, que desaparezca el money overhang. ¿Alcanza? No. ¿Por qué? Porque todavía tengo problemas de stocks. Entonces también tengo que resolver el problema, por ejemplo, de los dividendos al exterior que todavía no pagué y los tengo atrapados. Es decir, necesito también arreglar el problema del stocks en moneda extranjera. Naturalmente, ¿con eso alcanza? No, falta una condición más, y es que la base monetaria, en su definición tradicional, coincida con la base monetaria amplia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las LEFIs y las LECAPs. Entonces, en la medida que la economía se empieza a recuperar, empieza a haber demanda de dinero. Si eso es así, lo que nosotros tenemos que ver es que las LEFIs se tienen que achicar. Y es algo que está pasando. ¿Por qué? Porque ustedes son una empresa, tienen la plata en el money market, empieza a haber recuperación de la actividad económica, y vaya que la hay, ya sea porque están subiendo los salarios reales, que hace 5 meses que suben, porque están mejorando en términos reales las jubilaciones, porque se agotó el ciclo de stocks y los tiene que recomponer, entonces se empieza a mover la actividad económica. De hecho, la recesión terminó entre abril y mayo y estamos en recuperación. Digo, ¿ustedes se imaginaban que saben que hoy el EMAE desestacionalizado de agosto está en el mismo nivel que diciembre? Es decir, metimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad y ya recuperamos el nivel de actividad económica con el que llegamos. Vaya si eso no se parece a un milagro. Entonces, esa empresa, ¿qué va a hacer para producir? ¿Se va a endeudar? No, va a desarmar su money market. Cuando desarma su money market y le pide la plata al banco, ¿el banco qué hace? Desarma la posición de la LEFI. Entonces el Tesoro paga las LEFI, paga las LECAPs, y eso lo que hace es que la base monetaria en la definición tradicional se empiece a aparecer
y empiece a atender a la base monetaria amplia, todo impulsado por la demanda de dinero, no por el lado de la oferta, de modo tal que eso no genere presión en el índice de precios, porque es demanda, digamos, ocurre desde la demanda de dinero. Cuando la brecha entre la base monetaria, digamos, tradicional y la amplia coinciden, al mismo tiempo que se limpia el problema de los stocks de deuda en moneda extranjera y la inflación del programa sea cero, es decir, igual a la inducida, en ese momento no hay problemas de stocks, no hay problemas de flujos y no hay sobrante de pesos. Por lo tanto, ese es el día en el que vamos a abrir el cepo. Y ese día lo vamos a abrir sin que haya ningún tipo de sobresalto, porque no hay con qué ir contra el peso. Es decir, está pensada también la solución para salir del cepo, pero depende de las decisiones de los individuos. Conforme estos elementos converjan más rápido, más cerca está la salida del cepo. Obviamente que si me ponen una torta de plata y arreglo el problema de los stocks, abro y salimos del cepo, no tengan ninguna duda. Ahora, el punto es cómo pensamos de acá hacia adelante, sin el cepo, cómo va a funcionar la política monetaria. Miren, acá el tema es que hemos decidido emisión cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo emisión cero y la economía empieza a recuperar? Y obviamente, como consecuencia de ello, la demanda de dinero sube. Entonces, si la demanda de dinero sube y la cantidad de dinero está dada, ¿qué es lo que me va a pasar? Digo, me van a pasar varias cosas, pero lo más evidente es que voy a tener una deflación. Es más, otra cosa que me va a pasar es que yo voy a traer los dólares para monetizar y cuando traigo los dólares, ¿qué es lo que me pasa? Los llevo al mercado de cambios para hacerme de pesos, entonces me genera una abrupta caída del tipo de cambio nominal. Y el problema que me puede generar eso es que la velocidad de ajuste es tan rápida en el mercado financiero respecto al mercado de bienes que me puede generar quiebras. Entonces, o tengo la deflación o tengo las quiebras. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Eso nosotros ya hemos dado la solución, algunos la están implementando, que es la competencia de monedas. Es decir, ustedes, los propios individuos, son los que monetizan la economía. Entonces, toman sus dólares y hoy ustedes pueden hacer transacciones en dólares o en cualquier moneda. Es decir, hoy hay competencia de moneda. De hecho, ustedes pueden usar la moneda que quieran. ¿Por qué hacemos esto? Para que de esa manera no tengan que ir al peso y entonces se produzca una apreciación muy abrupta del peso que genere un problema en el lado real. Y eso hoy está ocurriendo, lo ha hecho un supermercado y a partir de lo que hizo el supermercado, digo, ya dado que lo hicieron, gracias Diarco, porque le mostraste a los demás que se puede hacer, háganlo todos. Entonces ustedes empiezan ahora a circular los dólares en la economía para hacer las transacciones. Entonces, conforme, si ustedes antes tenían un modelo de tipo de cambio fijo, ¿qué es lo que pasa? No, bueno, ustedes necesitaban ir, vender los dólares, el Banco Central los compraba y, digamos, y se estiraba, digamos, la cantidad de dinero. Que fíjense que lo que estira la cantidad de dinero es la demanda de dinero. Pero si yo no aumento la oferta, entonces, ¿cómo resuelvo eso? O con deflación o que gente, digamos, haga un sistema de competencia de moneda e ingrese los dólares y los use como se le da la gana. Si ustedes se ponen a pensar que las reformas estructurales que hicimos es un salto en libertad económica de 90 puestos y que hoy tenemos instituciones desde lo formal que se parecen a las de Alemania, Francia, Italia. Argentina tiene para crecer muchísimo en los próximos años. Hay un trabajo de Juan Pablo Nicolini que dice, con alcanzar el equilibrio fiscal, en 10 años duplicamos el PBI per cápita, es decir, vamos a crecer al 7% anual.
No solo eso, sino que además, si ustedes se fijan, el hecho de haber hecho un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, eso le implicó devolverle al sector privado 15 puntos de ahorro. Y eso va a financiar la inversión, eso va a hacer que la economía crezca. Además tienen las ventajas del RIGI, digamos, tienen la caída del riesgo país. ¿O a alguien se le hubiera imaginado que recibiendo el país con 3.000 de riesgo país, hoy hayamos roto la barrera de los 900 puntos y que cuando liberemos el cepo vamos a empezar el camino para que tarde o temprano lleguemos a ser investment grade? Lo que era imposible lo estamos haciendo posible. Y fíjense que conforme a la economía va creciendo, porque además caen las tasas de descuento, desaparece la inflación, desregulamos, y son todos elementos que hacen a que la economía crezca más, sugiero ver mi charla en idea que presento el caso Argentina como un caso de negocio. Entonces, en ese contexto, con más demanda de dinero, dada la competencia de moneda, se va a empezar a monetizar la economía con la gente metiendo sus propios dólares adentro de la economía. Y eso va a hacer que si yo tengo dada la cantidad de pesos, cada vez voy a tener más dólares relativamente. Y va a haber un momento en que va a ser tan grande la relación entre dólares y pesos en la economía que la dolarización, digamos, va a ser de facto y que hacerla en los hechos, habiendo saneado el balance del Banco Central, va a ser más fácil que un chasquido de dedos. Por lo tanto, a la postre, digamos, vamos a poder dolarizar y poder eliminar el Banco Central y terminar con ese cáncer inmundo que ha sido en la historia argentina llamado Banco Central de la República Argentina, que hizo que le sacáramos 13-0 a las monedas, que destrozáramos 5 signos monetarios, que tuviéramos 2 hiperinflaciones sin guerra y que hubiera sido un mecanismo, digamos, que alimentó la estafa de los políticos. Por lo tanto, se terminó la estafa de los políticos en lo electoral, que dicho sea de paso, somos el único partido que sacó la reforma electoral y puso la boleta única. Somos el único gobierno que asegura el equilibrio fiscal porque hoy, digamos, vamos al presupuesto con una ley de déficit cero y si quieren gastar algo más, gasten, pero lo van a tener que recortar de otro lado y van a tener que poner la trucha y decirle a la gente de dónde la sacan. Y finalmente, con todo lo que estamos haciendo en el Banco Central y en materia monetaria, en algún momento la relación entre dólares adentro de la economía y peso va a ser tan grande que vamos a poder dolarizar, vamos a poder cerrar el Banco Central y habremos terminado con ese cáncer que heredamos a partir de 1935, cuando se creó esa institución inmunda que fue el Banco Central de la República Argentina, que para lo único que sirvió fue para enriquecer a los políticos, sí, y empobrecer a los argentinos. Se terminó la Argentina de la casta, llega la Argentina de los hombres libres que van a ser prósperos. Muchas gracias, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Fueron las palabras del señor presidente de la Nación, Javier Milei. En este aniversario de la Fundación Mediterránea se retira el señor presidente de la Nación.